Bueno, muchas gracias por vuestra actuación periodística de convocar mi presencia a vuestros estudios y bueno, a disposición vuestra porque en una provincia donde reina el absolutismo tronista con hitleriano, con Goebbels en la prensa, es muy difícil la libre difusión de las ideas. Sí, Emilio, yo recién antes la introducción, que no sé si vos escuchaste, porque en este medio de comunicación a veces si no se corta la luz, nos corta la comunicación cuando queremos hablar de algo importante para la ciudadanía, o resaltar o sacar a la luz temas que por ahí ellos prefieren que no se hable. Yo decía hoy que están aprovechando el gobierno de turno y también el candidato a presidente Sergio Massa, ministro de Economía, la campaña anterior de Milei, que hablaba de voucher en la educación y de la educación pública, y han llenado de cartelización desde del río, desde el puerto hasta el aeropuerto, más o menos, con costosos carteles, ¿no? Donde dice defendamos la universidad pública. Yo quiero saber, ¿la universidad pública no es la Universidad Nacional de Formosa? ¿La defiende o no la defiende Alberto Fernández, Cristina, Sergio Massa, Gildo Infran también? Porque también es el gobernador de la provincia, ¿no? Podemos hablar específicamente de cada uno y categóricamente decir que la universidad pública, gratuita, autónoma y con autarquía financiera no es defendida por nadie de estas nombrados personajes que has citado, y particularmente la Universidad Nacional de Formosa, que es autónoma y con autarquía financiera, constitucionalmente consagrada, está siendo atacada y flagelada por quienes nombraste, porque fíjate que en el año 2022 nos han arbitrariamente desfinanciado 587 millones para sueldos de docentes y no docentes correspondientes al inciso 1 del presupuesto de ese año, y nos han deteriorado, no nos han enviado 52 millones correspondientes a gastos de funcionamiento. Todo eso nosotros lo hemos reclamado administrativamente y oportunamente impetrado la acción de amparo judicial, que en lugar de ser expedita y rápida se ha convertido en un proceso ordinario donde se han aportado innumerables pruebas para iluminar el buen accionar de quien debe juzgar. Pero lamentablemente la juez López Macé solamente toma una pericia deleznablemente mal hecha por un perito contador que es un atropello a los contadores públicos de buen nombre, y nosotros hemos impugnado con la correspondiente fundamentación. No obstante, sí, la juez, con influjos estronistas, solamente se basa en esa prueba para fallar en contra de la Universidad Nacional de Formosa, razón por la cual le hemos planteado el amparo ante la Cámara Federal de Resistencia, la que hace lugar a nuestra apelación. Nosotros apelamos ante la Cámara, y la Cámara hace lugar a nuestra apelación y le ordena a la juez que actúe con la judicatura como corresponde, y le ordena al perito contable que hizo mal su trabajo a que, conforme al quehacer científico que el acervo del contador indica, haga lo correspondiente.
De modo tal que eso, por un lado, tenemos esa contienda, esa litis con el gobierno de Massa, con el gobierno del ministro de Educación Persig y con ALPA, el secretario de Políticas Universitarias, todos al amparo del influjo político estronista. Por otra parte, el mismo Massa envía al Congreso de la Nación un presupuesto que deteriora a la Universidad Nacional de Formosa para el año 2023 en 1.000 millones de pesos. Pero no termina ahí. Envía para el 2024 un proyecto de presupuesto que deteriora a la Universidad Nacional de Formosa en 5.000 millones de pesos. Sí. Pero no termina ahí. Fíjese que, sin embargo, crea en el presupuesto un respaldo para 5 universidades públicas de provincia de Buenos Aires inexistentes, que recién el Congreso de la Nación aprobó la apertura de esas 5 universidades en septiembre de este año. ¿Para qué hicieron? Para pagar militantes, no, porque ni la letra A hicieron todavía de esas universidades, pero con ese presupuesto pagan politiquería en lugar de realzar la academia universitaria y de respaldar al esfuerzo de hombres y mujeres de este lugar del planeta que defienden la educación pública y hacen de la educación superior un ámbito para la defensa de la soberanía nacional argentina, Emilio, con el máximo nivel de la educación. Sí, ¿por qué crees que este gobierno tiene un afán en este deterioro en la Universidad Nacional de Formosa? ¿Y qué implica esos recortes? ¿Qué perjudica? ¿A quiénes? ¿Qué daño hacen esos recortes? Para explicarle a la sociedad. Es un intento de crear una convulsión social dentro de la Universidad Nacional de Formosa para pretender justificar una intervención a la Universidad Nacional de Formosa, intervención que pidió acá el máximo responsable Stroessner en nuestra provincia, que le pidió al ministro Persig, ministro de Educación, varias veces. ¿Quién es el ministro de Educación de Formosa, el máximo Stroessner? No, al ministro de Educación Persig de la pero Nación. Cuando vos decís máximo Stroessner de Formosa, ¿a quién te referís? Y aquí hay un solo, que es el permanente, el continuo, el reelecto, desde que 40 años está en la conducción de la fórmula máxima en la provincia de Formosa. Ya lo podemos adivinar entonces. Porque Stroessner del otro lado del río estuvo 35 años, aquí ya ha superado, acá ya 40 años en la fórmula. ¿Te referís a Gilles Infran? Stroessner. Bueno, dale, Emilio, sí, tiene una universidad nueva. Sí, es como voy a hablar un poquito como habla el hombre acá de la zona. Es como el Mitaí Pichado, que no pudo entrar a la universidad pública. Entonces le pidió a la mamá que le compre una universidad y la mamá se fue a la juguetería y le compró una universidad de Anillaco. Claro, como no puedo manejar esto, como no puedo hacer acá lo que yo quiero a mi manera y a mi antojo, la debilito y creo otra. ¿Así, Antonio? Perdón, Emilio. Y esa complicidad inclusive la tiene con intromisiones hasta en la CONEAU. ¿Está aprobada por la CONEAU? Que yo sepa, lo único que puede tener acreditado es una iniciación, si no saben hacer ni siquiera una resolución en esa universidad, que van a crear carreras. Como medicina, por ejemplo, ¿no? Y para eso, para acreditar una carrera de medicina, fíjense, excelsas facultades de medicina del país, lo que les ha costado
y acá del día para la noche van a tener una acreditación. No hay que ser tan ilusos. Y además lo dicen, pero yo no he visto por ninguna parte la resolución que acredite tal cosa. Pero eso pasaría ya a un segundo plano. El tema es la calidad de la educación. Exacto. Que es lo primordial. Sí. ¿Cómo está funcionando la universidad, Emilio, con estos recortes en el personal? ¿Cómo afecta al alumnado, al personal, comedores? Mire, el comedor universitario, el edificio que se hizo con recursos propios de la universidad, porque el gobierno federal no nos ha provisto de nada, se puso a punto, a donde los auditores generales de la Nación vinieron y quedaron deslumbrados por la existencia de esta formidable infraestructura para brindar el servicio, pero no contamos, a diferencia de otras universidades, no contamos con un financiamiento que nos permita respaldar la buena alimentación de los miembros de la comunidad universitaria en una provincia con un alto grado de pobreza y con grandes necesidades y con jóvenes que vienen desde más de 5 kilómetros de distancia hasta la universidad y que se tienen que quedar todo el día y a veces bajo un arbolito de la mañana a la tarde para seguir sus estudios y no tienen ni siquiera para un sándwich. Entonces, de eso deberían ocuparse los políticos que tanto se llenan la boca de decir que respaldan a la educación pública. Por eso le digo categóricamente a Massa que es un mentiroso y que es cómplice de la política estronista que flagela la Universidad Nacional de Formosa, razón por la cual no se lo debe votar. Y por otra parte, se llenan la boca de que es peronista. Massa no es peronista, Massa es cómplice de Alzogaray, el que hizo el golpe de Estado en 1955 contra Perón, el que deterioró a Perón el 16 de septiembre de 1955, Massa era el primer candidato a diputado por la lista de Alzogaray en la lista de la UCD. Es un liberal del consenso de Washington, de modo tal que a mí que no me vengan a hacer el cuento de que es peronista, para nada. En todo caso, está cerca de lo que dijo el veterinario, que lo tiene en su corral. Y bueno, los veterinarios tienen muchos en su corral. Era otro más que tiene en su corral. Bien, Emilio, ¿algo más que quieras agregar? Bien, dijiste ya, dejaste claro, no votar a Sergio Massa. A ustedes les está haciendo mucho daño a la sociedad educativa de la provincia de Formosa, personal docente, no docente, alumnados, a una universidad de años, los mismos que dicen defender a la educación pública. Por otra parte, nuestra defensa de la educación pública, esto le quiero decir a la ciudadanía que por ahí se come el cuento y el susto de la educación privada. La educación privada sirve para la competencia y para exaltar que la universidad y la educación pública ameriten cada día más. Pero para hacer la educación privada que a algunos les asusta, de la cual habló Milei necesitaría 2/3 de miembros del Congreso de la Nación para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 19. Por otra parte, necesitaría ganar elecciones de convencionales constituyentes, de modo tal que mínimamente le llevaría 7 años, vale decir 8 años. Fíjese que en estas elecciones últimas, Milei ha ganado en el Senado de la Nación 7 senadores, 7 senadores, y él necesita 48 senadores para declarar la necesidad de la reforma, de modo tal que durante las elecciones de 6 años
tiene que ganar todas las elecciones para lograr tener 2/3 de miembros del Congreso que declaren la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional. Claro, que va a ser medio difícil. Luego ganar las elecciones de convencionales constituyentes para la Asamblea Nacional Convencional Constituyente. De modo tal que eso está muy lejos, que eso puede ser un proyecto a futuro, pero para el inmediato de 2024 no existe ese peligro o ese susto, como le quieran llamar. De modo tal que yo no tengo ningún problema en decir que yo, de modo que quiero que se derribe la casta política, coincido con Milei. O sea, votarías a Milei. Con todo gusto, pero porque quiero destronar a la casta política que desde hace 40 años está vulnerando los idearios de Eva Perón, que se volvieron más aristócratas y oligarcas que los mismísimos conservadores. Bien, Emilio, ¿algo más que quieras agregar ya para el cierre? Yo les agradezco a ustedes y les felicito por esta convocatoria, y simplemente les digo a nuestro querido pueblo, quienes quieran oír, que oigan, quienes quieran seguir, que sigan. Nuestra empresa es alta, es clara la divisa, nuestra causa es la causa de la autonomía universitaria, de la universidad pública gratuita con autarquía financiera, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.